Una jornada bastante complicada en lo político-legislativo. Comentábamos acerca de todo lo que pasa en el Congreso y no nos podemos sustraer a este escándalo político porque involucra y tiene como protagonistas a políticos, al Lord Mayor y a congresistas. Sí, señor. Hablemos... Sí. Nido de chismes. Justo eso te iba a decir, ¿verdad? Hablemos de en qué andan nuestros políticos mientras allá afuera se da una serie de situaciones caóticas. Tanto en el Congreso por el otro escándalo, por todo lo que tenga que ver con la cuestión legislativa en sí, el aumento salarial que quieren de 5 millones de guaraníes más, pero ¿en qué andan ellos al margen? ¿Y cómo está la ciudad que uno de ellos debería de cuidar? En vez de estar preocupándose justamente por la serie de situaciones que se están viviendo actualmente en nuestro país, ¿verdad? Que es lo que se viene reclamando, temas de salud, en fin. Y si vamos a hablar a nivel de intendencia, las calles, ¿verdad? Muchas cosas por mejorar, pero vayamos al punto de la cuestión, porque finalmente en las últimas horas saltaron ciertas capturas que generaron toda esta polémica y que ponen justamente allí en el ojo de la tormenta a Celeste Amarilla, la senadora, y el intendente Oscar Nenecho. Exactamente. Juan Carlos Usher acompañó de cerca todo esto esta mañana. No está aquí en piso con nosotros porque está siguiendo de cerca la cobertura legislativa y este escándalo que, bueno, tomó estado público desde el domingo a la tarde-noche cuando comenzaron a filtrarse aparentemente estas capturas. Juan Carlos, ya nos pone en contexto. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Saludos para vos, para Judith, los televidentes de Primera Edición. Y lamentablemente tenemos que hablar de esto que es pan y circo. En medio de tantos proyectos realmente importantes, como por ejemplo el autoaumento, que pretenden los legisladores asignarse de 5 millones de guaraníes, este proyecto de ley que le otorga superpoderes al presidente de la República, la situación de Hernán Rivas, que aparentemente va a solicitar permiso ante el jurado de enjuiciamiento, ocurre esto que denominaron todos como el culebrón parlamentario, que tiene como protagonistas a 2 senadoras, a un senador también bastante conocido y al intendente de nuestra capital. Para poner en contexto, tenemos que decir que el fin de semana comenzaron a correr rumores de supuestamente una serie de infidelidades o cuestiones que tienen que ver con la vida privada, tanto de los legisladores como así también del propio intendente, a quien insinuaban tenía una relación con una concejal, en tanto que a Lizarela Valiente la involucraban con el senador ya, Basilio Bachi Núñez. En medio de esto aparece una captura de un grupo de WhatsApp al que pertenece la senadora liberal Celeste Amarilla, en donde supuestamente tira la frase, se sabe que Bachi tiene un fato con Lizarela, quedando así eso al viento, dejando a la suspicacia qué podría significar con eso del fato. Finalmente este screen fue aprovechado por el propio intendente de nuestra capital, que comenzó desde su cuenta privada de Instagram a escribir un montón de cosas, inclusive colocó una foto suya con la senadora Celeste Amarilla, señalando por ejemplo la frase "nos conocemos muy bien", o como dice Joaquín Sabina, "lo nuestro duro", para finalmente colocar en una placa con un color bastante fuerte: Celeste Amarilla está celosa porque fue mi mujer. Antes de mi esposa, le pido perdón a mi esposa, pero ella fue mi mujer y está celosa. Ante esta, no sé cómo llamarle, acusación, denuncia, afirmación, fue convocado por varias radios colegas, y en un estado bastante, no sé también cómo calificarlo, extraño. Él se refería de manera soez no solamente a la situación que supuestamente habría vivido con la senadora Celeste Amarilla, sino también hablaba mal de su propia esposa, porque le hacían la consulta si esto tenía que ver con alguna intención de resquebrajar la unidad de Honor Colorado, ya que supuestamente habría una disputa de poder entre Bachi Núñez y Beto Velar, y decía él que no podía creer que el trasero de su esposa y cosas peores eran tan importantes como para llegar hasta ese punto. Realmente lamentable todo lo que dijo Nenecho, inclusive decía: estoy tratando de comunicarme con Celeste, que me llame, que niegue. Y finalmente eso termina en las declaraciones de Celeste Amarilla. Ya aquí en la Cámara Alta fue encarada por los colegas y ella comienza a dar su versión diciendo que evidentemente el intendente de Asunción no está en sus cabales y que lamentablemente esto termina ocurriendo, afectando también a su integridad, y que ella es víctima de violencia política.
Celeste fue mi mujer. Que niegue ella. Tengo fotos. Celeste Amarilla en su momento fue mi mujer. Y vos sabés que los caballeros tienen memoria, pero en esta situación, cuando ella, por parte de la adrenalina, y le empieza a meter a todo, ella es muy celosa. ¿Qué le querés decir a Celeste? Bebé de la casa. Espero el retorno de Celeste, si es tan brava. Y además, si es tan galla, que niegue, porque tengo fotos. Yo creo que cuando le pasen los efectos de la sustancia que está consumiendo me va a pedir disculpas. Yo me reafirmo, una forma más de violencia política contra mí y contra Lizaré. La manera en que él la trató a la esposa con términos absolutamente irreproducibles demuestran que yo tuve razón. Yo una vez le dije a Lizarela, vos también sos víctima del machismo, pero no te das cuenta. Y yo siempre voy a defender a las mujeres. En este momento me tocó a mí, le tocó a ella como siempre. Ella debe estar más acostumbrada a este trato del marido. Yo no estoy acostumbrada. Yo de verdad soy una señora que no di motivos nunca para que se me falte el respeto. Creo que las adicciones del intendente ya están llegando muy lejos. Alguien tiene que controlarlo, él tiene que ser cuidado. Y bueno, esto es lo que pasa cuando una es una señora mayor sola y un domingo de noche no tiene nada que hacer, chismosea con las amigas. Es lo que hice. Yo accionaría, pero porque vuelvo a ser víctima de violencia política. No sé si exponerme a un juicio con una persona que en realidad está enferma. Bueno, esas son las declaraciones tanto del intendente de Asunción, Óscar Necho Rodríguez, hablando de manera extraña a través de varias radios, otros medios de comunicación, y lo que decía la propia Celeste Amarilla, que el intendente está abusando de sustancias. Habló inclusive de que estaría bajo los efectos de algún estupefaciente, cosas que decía Celeste Amarilla. Pero también tenemos la versión de los otros protagonistas, como por ejemplo Basilio Bachi Núñez, que dijo que iba a accionar judicialmente en contra de Celeste Amarilla por el scream, por lo que decía ella en ese grupo de WhatsApp, aparentemente de mujeres liberales, en donde lo sindican al de tener un fato con Lizarela Valiente. Él decía, esto causó incomodidad en mi familia, evidentemente voy a accionar, y que esto es una especie de humo que hacen para evitar de que se hable de los actos de corrupción que supuestamente ocurrieron bajo el gobierno de Mario Abdo Benítez, decía él. Y entre otras cosas, otro que también fue salpicado por estos rumores es el propio presidente del Congreso Nacional, el senador Silvio Beto Velar, que decía que entre los rumores que empezaban a correr a través de las redes sociales, hablaban de que supuestamente había un Tesapoé Apuá, tratando de agregarle a él dentro de este circuito de supuesta infidelidad. Y decía él, yo en 20 años tuve siempre una actitud decorosa para con mis compañeras. Nunca van a escuchar que alguien se queje acerca de alguna actitud indebida, y también terminó afirmando que esto también le causó incomodidades con su esposa. Sabemos de dónde proviene. ¿De dónde? Y proviene de una colega conflictiva. Tenemos sus grupos de WhatsApp donde opina y donde ella trata de instalar un tema que no existe, sabiendo de que nosotros de alguna forma también defendemos una postura y que se va a tratar la próxima semana. Me refiero a la ley de transformación educativa. Fato es negocio. Yo no tengo ningún negocio. Respeto a la colega, es vicelíder, a la familia. Esto daña la imagen de la familia, seguramente de ellos y la nuestra. Yo me reservo, sí, vamos a denunciar donde corresponda. Y por qué no también, hay algunos colegas que ya están pidiendo la pérdida de investidura de Celeste Amarilla. Ahora, senador, ¿es cierto que hay una disputa usted con el presidente del Congreso? Para nada. Le decía fuera de micrófono a tus colegas, yo me llevo de la mejor manera con Beto Velar, el presidente del Congreso, una persona con experiencia que me da la confianza como líder de bancada. Y hasta me fortalece como líder de bancada. Estuve ayer en la reunión y ninguna disputa, excepto lo futbolístico. Estamos hablando de un culebrón mediático inventado
y donde de por sí daña a esas personas. O sea, usted estaría diciendo de que es para distraer la atención de los robos y saqueos que se originó en el gobierno anterior. Totalmente. Primero era por presentar un proyecto de ley de expropiación basado en la Constitución Nacional y donde ahora, después, para la próxima sesión vamos a presentar pruebas de que hay privados que están vendiendo terrenos de la finca 916. Lo que decían los otros protagonistas de este culebrón parlamentario y la que faltaba emitir alguna opinión o decir algo, porque también fue muy buscada aquí por los colegas, es la senadora colorada Lizarela Valiente, esposa, pareja del intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez. Al comienzo ella dice, le pido perdón a la ciudadanía, y llegamos hasta a pensar que se iba a tratar acerca de las palabras y los dichos de su marido, pero finalmente es un ataque contra Celeste Amarilla, que minutos antes había dicho que ella defendía a las mujeres y aunque no lo crea, también terminaba por defender a Lizarela Valiente. Lizarela le dijo, ¿de qué me vas a defender? ¿Me puedo defender yo? Y toda esta intriga la comenzaste vos, lo que decía la senadora. Perdón al pueblo paraguayo. Suscribo las últimas palabras al decir de esta colega, señor presidente. Lo único que nosotros, de lo único que tenemos que rendir cuentas es de nuestra tarea por la cual fuimos electos. Y realmente me parece una incoherencia total de arriba abajo todo lo que acaba de decir esta colega. Primero, una gran maleducada por hablar de mi persona. Solamente yo puedo decir si fui o considero que me agredieron o que sufro algún tipo de violencia. 1. 2. La que inició esta intriga fue precisamente esta colega, señor presidente. Por eso pido disculpas a la ciudadanía. Fuimos electos para estar trabajando acá en proyectos de ley en beneficio de la gente, no en esta intriga que ella misma generó. Y tengo pruebas. Y yo me voy a dirigir donde corresponde porque soy una persona seria. Este no es el lugar. Ya va a tener noticias esta colega en el ámbito en el que tiene que ser, que es la justicia. Acá cada uno se va a hacer cargo de lo que hizo, porque somos lo que hacemos, no lo que decimos que hacemos. La violencia telemática que ella generó hacia mi persona va a tener consecuencias. Así también todas las personas, sé muy bien que lastimosamente somos irresponsables a veces en nuestros actos. Y no precisamente yo. Porque acá cuando hablamos de una persona, de un colega, están personas detrás. Familias, esposo, esposa. Y es lamentable que utilicen este recurso tan bajo como el de meterse de la vida íntima de las personas, que realmente sí son motivos para sacar de foco cuestiones. Yo he recibido agravios desde el día 1 que pisé este congreso de parte de esta colega. Porque bailé, porque no bailé. Mi primera agresora en las plataformas, en las redes sociales. Vamos a hacernos cargo donde corresponde y ya va a tener noticias. Una vez más, disculpas a la ciudadanía, porque acá tenemos que venir a trabajar por proyectos de ley que verdaderamente beneficien a la ciudadanía. Así que disculpas a la ciudadanía y ya tendrán novedades donde corresponde, porque tenemos que ser ubicados. Buenos días. Bueno. Lo que decía la senadora Lizarela Valiente, compañeros, realmente un verdadero culebrón parlamentario. Es una pena que tengamos que perder tiempo hablando de estas situaciones porque hay demasiados temas realmente importantes para el país, como por ejemplo este autoaumento que se quieren aplicar los propios parlamentarios. Imagínate que todos los funcionarios públicos vinieron haciendo reclamos acerca de mejoras salariales. ¿Y cuál es la respuesta del Ministerio de Economía? No hay dinero, pero ellos van a
tratar la medida de autoaumentarse 5 millones de guaraníes. Claro, y Usher, 40 senadores, 80 diputados, un montón de platas. Y esto en medio de este culebrón. y mientras tanto, pues ellos están entreteniendo al país con este circo, ¿verdad? Y debajo de la mesa van haciendo allí... Yo creo que va por ahí la cuestión. Cortina de humo, chisme, circo, en eso nos entretienen a todos, mientras ellos de ahí por debajo de la mesa están haciendo sus negociados, ¿verdad? Porque finalmente es demasiado importante esto que está mencionando vos. Y hoy simplemente despertamos con esta bomba, donde, por cierto, el intendente de Asunción es un gran irrespetuoso para con las mujeres, para con la suya incluso, ¿verdad? Por los términos que utilizó, por lo que divulgó en sus propios estados. Y él como autoridad tendría que haber tenido en cuenta esto, ¿verdad? Acá, por cierto, tenemos, Carlos, ¿verdad? Estas publicaciones, para que se pueda entender de dónde surgió todo esto, porque ya lo decía la senadora Celeste, que durante el fin de semana ya estuvo compartiendo algunas que otras cosas en su grupo de WhatsApp. Partamos de allí, cronológicamente, con el primer de pantalla del grupo de WhatsApp, donde esto se habría originado. Juan Carlos, ¿me este confirmas? Es el grupo. Mira, sí, a ver, domingo a la noche, ¿no? Podemos frisar en el nombre del grupo. Sí. Ahí está, ¿qué dice? Plataforma, imagino, ¿verdad? Decía, feminista, Celeste Amarilla decía que este simplemente feminista el grupo de PLRA. WhatsApp de amigas donde se cuentan chismes de amigas. Bueno, y evidentemente allí se filtró el screen, evidentemente, ¿verdad? Ya con esta intención. Y dice el mensaje, Nenecho, chisme en el Senado, lo ella presenta su mensaje, ¿verdad? Nenecho pilió en el teléfono a Elizarela que tiene un fato con Bachi. Todas reaccionaron y le empiezan a comentar. Y después vienen otras expresiones de la senadora dentro del grupo, que tiene con otras mujeres liberales, y que finalmente se terminó filtrando esta captura, Carlos, y lo que generó todo esto. Mute, dice, más abajo, se ríe, después ese era el tesapo, que decían en Twitter, porque si ya venía pues hablando de esto en otras redes. Evidentemente Necho es gay porque acostarse con Bachi es un acto de desesperación, comenta ella otra vez. Ajá, y muchas reacciones. Y unas carcajadas, risas ahí. Bueno, y hoy amanecíamos con esto. O sea, ¿a qué hora más o menos publicó esta serie de estados Nenecho? Tempranito fue, ¿verdad? Temprano. Sí, temprano. Ya reaccionando al screen, a los mensajes de la senadora. Y empezaba con este que decía, le estoy llamando a Celeste senadora, la robó incluso en Instagram y no me atiende. Alguien le puede decir que me atienda, pero seguía en otro estado. Eso sí lo que fue bastante llamativo. También acá, por ejemplo, ya otro color ahí bastante llamativo. Con todo respeto a mi señora, antes de casarme, mira lo que es, Celeste fue mi mujer, por eso ella está tan enojada. Sí, porque él justificaba que era un arranque de celos. Lo que ella escribió en el grupo. Exactamente. ¿Verdad? Y este ya vimos. ¿Otro? Creo que le dedicó como 6 estaba aproximadamente a esto. Sí, este es el mismo. Ya leímos esto. Claro, después publicaba una foto con Celeste ya de hace un buen tiempo y dice, como dice Joaquín Sabina, lo nuestro duro. Claro. Y así. Faltándole al respeto a la senadora. Lamentable realmente lo que hizo Nenecho. Y después salió a hablar en las radios acerca de lo acontecido y se lo notaba muy extraño en su forma de expresarse, ¿verdad? Incluso tengo entendido que una periodista le preguntó si él estaba, a qué se debe que estaba hablando tan mal, ¿verdad? Le habían preguntado. Juan Carlos. Le consultó si estaba bajo los efectos de algún medicamento. Él dijo, no, gracias a Dios, yo no necesito medicamentos. Pero evidentemente por su manera de hablar se notaba que bajo algún efecto de algo estaba. Y le consultaban, ¿ya estás en tu oficina, intendente? No, yo estoy en mi casa, el intendente no tiene horario, yo puedo llegar a la hora que quiera. Eso dijo. Puedo quedarme hasta muy tarde, hasta de madrugada. Sí, él estaba en su casa, en horario laboral. A las 9, 10 de la mañana se comunicaban con él y estaba en su casa, bajo ese estado, diciendo lo que decía. O sea, todo mal a todas luces. Yo no sé si la Junta Municipal de nuestra capital puede hacer algo a partir de este hecho bochornoso, teniendo en cuenta que él es el intendente de Asunción y si este es el ejemplo que él da siendo el líder comunal, no sé realmente si puede afectar o no su trabajo diario, siendo que ni siquiera va a la oficina temprano. Pero algo que le quería decir, Carlos, Judith, es que en medio de todo este lío apareció el certificado de estudios de Hernán Rivas. Apareció. Ya que estamos, por fin ¿verdad? apareció, sí. ¿Dónde apareció usted? En medio de todo el lío, el diputado Raúl Benítez consiguió, a través del MEC, la Universidad Sudamericana envió su certificado de estudios con un pequeño gran detalle. A ver. Ustedes recuerdan que Hernán Rivas, al ser consultado sobre si presentó alguna tesis, él dijo, sí, claro, yo presenté una tesis. ¿Cuál era tu tema? Le consultan. Sobre reelección presidencial.
Y quedó eso, que él lo había presentado, que era un adelantado, porque habló sobre reelección mucho antes del pedido de enmienda que iba a hacer el gobierno de Horacio Cartes. Bueno, en el certificado de estudios está el título de la tesis final de Hernán Rivas. ¿Sabes cuál es el título? Reelección. Robo agravado. O sea que no coincide, Robo no condice. agravado. Ni siquiera sabe él cuál fue su tesis final. Yo no te puedo creer. Y Te es juro, cierto, Usher, esto ya había escuchado no sé también. si es una joda, no. No, que él, o sea, que en realidad habría trascendido este dato y que supuestamente él era el único alumno de su promoción. ¿Qué se sabe de eso hasta ahora? El trascendido, porque no tiene compañeros, no tiene profesores, y en forma jocosa decían, ni siquiera tiene un grupo EXA, porque nadie estaba en la clase con él. O sea, no se sabe de quiénes fueron sus Hicieron inclusive compañeros, nada de eso, de su círculo. Nadie. Y lo raro es que la carrera estuvo abierta entre el 2010 y el 2015, y él tramita su título 5 años después, en el 2020, y después de haber sido designado sin tener título como miembro del jurado de enjuiciamiento como representante de la Cámara Baja. No, evidentemente. Y ahora salta esto de que ni siquiera él conocía el título de su tesis. Él habló de reelección, su tesis es sobre robo agravado. Acá hay gato encerrado definitivamente, ¿eh? Pero bueno, veremos qué más se Lo puede cierto y lo obtener. concreto es que hoy veíamos que en una reunión rápida de la bancada de Nor Colorado, aparentemente estaba recibiendo algunas orientaciones, por no decir que le estaban retando, y para que finalmente él va a presentar un pedido de permiso, asumiría a Derlis Maidana en su lugar, y también habría una reelección para lo que sería su sustituto, teniendo en cuenta que Javier Zacarías Irún renunció a ser su suplente. Esa es al menos la noticia política que tenemos hasta ahora. Hernán Rivas pediría permiso, asumiría a Derlis Maidana y se elegiría a su sustituto para formar parte del GEN. Esto en medio de tremendo escándalo. Y a partir de ahí decía el diputado Benítez, vamos a investigar todo lo Hernán y vamos por el diputado Orlando Arévalos, que ustedes recordarán en su certificado de estudio no coinciden las fechas porque supuestamente rindió en Jueves Santo y el 15 de agosto en la asunción presidencial. ¿Alguna ley importante que se haya hoy tratado y aprobado? Sabes que el primer punto de la orden del día en diputados era este proyecto de ley que le otorga superpoderes al Poder Ejecutivo, es decir, que ellos pueden disponer a través del Ministerio de Economía de un préstamo de 600 millones de guaraníes para supuestamente pagar deudas. Decían algunos congresistas, sí, es necesario, hay que cumplir con las deudas, en tanto decían los opositores, no, esa es una función del Congreso, esto es inconstitucional, y si arrancamos así a los 3 meses ya queriendo romper la Constitución, ¿qué nos esperan los otros 5 años? Porque ellos quieren tener este poder. Sí, solo falta que pongan, que contemple no devolver otra vez esa plata, ¿verdad? Exactamente, imagínate, con un decreto el presidente va a poder decidir el destino de 600 millones de dólares, creo, 600 millones de guaraníes es muy poco, y decían ellos, no puede ser, esa es un derecho o es una responsabilidad del Congreso, ellos son los que definen estos préstamos y deciden en qué se va a usar y en qué no. Y en medio de eso también hicimos varias encuestas con respecto a lo que pensaban sobre el posible autoaumento. O sea, hablamos de 5 millones de guaraníes, son 2 sueldos mínimos. Mientras vos en tu casa estás peleando apenas para llegar a fin de mes con tu sueldo mínimo, los 45 senadores y los 80 diputados están a punto de autoaumentarse 5 millones de guaraníes más cada uno. ¿Y puedes comentarnos a grandes rasgos qué te dijeron, cuáles fueron las reacciones en torno a eso? Desde el sector oficialista nos decían que había que estudiar, que inclusive el propio presidente del Congreso trató de defender esta situación diciendo que hace 10 años ellos no tienen aumento de salario. Hace 10 años ellos ganan solamente un poco más de 30 millones de guaraníes. Algunos decían inclusive que no les alcanza para todas sus actividades. Otros justificaban diciendo que son los legisladores que menos ganan en la región. Yo no sé si eso sea un justificativo. Y la consulta que le hacían todos los colegas y la gente, los que pidieron el aumento salarial en las instituciones, a todos ellos se les dijo que no había dinero, que vamos a ser austeros, pero por lo pronto se va a tratar un aumento para el presidente de la República, para los ministros y ahora para todos los congresistas. Imagínate, ¿cuánto dinero debe ser eso? Sí, importante, y yo creo que no tenemos que desviar la atención de ese tema,
¿verdad? Por más que salten estas cuestiones personales allí de los legisladores, porque definitivamente es algo que nos puede afectar a todos nosotros. Usher, ¿algo más que nos quieras comentar con respecto a tu circuito de cobertura política hoy? Hoy fue bastante larga y continúa la sesión. Están todavía en el estadio de oradores, todavía no tocaron el primer punto del día. Están hablando de todo un poco, así que esto va para rato aquí en la Cámara Alta. Bueyes perdidos. Gracias, Usher. Muy interesante y completo. Ahora me pregunto yo, don Troche, sí. Mientras el intendente está en su baticueva, ¿qué pasa en Ciudad Gótica? Y bueno, yo te voy a mostrar cómo está Asunción. ¿Sí? Yo creo que no tan mal, ¿eh? ¿No? Creo. Sí. Tenemos un equipo en exteriores. Ajá. Vamos a ver in situ. Doy un voto de confianza, pero que las imágenes después Yo nos quiero ver muestren. primeramente. ¿Sí? Sí. Te desconfiada. Después de la pausa.